Esta semana en Secretos CEO. Yo prefería que me rompieran un brazo que lo que me hacían, porque era tan psicológico el abuso, pero llegué también a normalizarlo. En mi libro hablo que es un tema que me limité mucho por mi familia, que mi primer abusador fue mi papá, porque mi papá era el que me enseñó que lo que me estaba pasando ya después de adulta como esposa era normal, y que esa pareja que yo tenía, por respeto a mi hija, no toqué mucho, no avancé en ese tema en el libro, pero llegó un momento que yo me llegué a creer que yo era mala. Bienvenidos a tu podcast favorito, Secretos CEO, el podcast que, como siempre te digo, es el indicado si tienes una empresa, un emprendimiento, un negocio para saber qué hacer y qué no hacer en estos rubros. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es experta en todo lo que tiene que ver liderazgo. ¿Por qué? Porque ella es escritora, es empresaria, es filántropa, tiene una fundación, tiene sus propias empresas. Todo desde la empatía y también sobre el lucro, porque tiene sus propias empresas. Ella es Marisol Rivas. Vamos a hablar de su libro, de su fundación y de todo lo que hace en su vida. Marisol, ¿cómo estás? Hola, Indira, gracias, súper bien, agradecida por esta invitación. Así que primero que gracias por escogerme y por esta invitación, que me siento súper especial sentada aquí en este estudio tan hermoso, señores. Ay, gracias. Yo de verdad feliz porque hace mucho tiempo que nos conocemos, he visto mucho de tu trabajo, pero cuando salió el podcast anterior que vi que comentaste, dije, quiero que vengas a contar tu historia de vida, porque tienes mucho que hablar, mucho que decir, muchas cosas que has hecho. Y quiero que antes que hablemos de todo esto, me digas qué pasó en tu vida o por qué decidiste crear este imperio, este emporio de empresas. Bueno, primero te sigo desde hace mucho, desde los inicios. Eres una persona que miro y me veo en ti, porque eres de mucho que ofrecer en todo lo que como CEO. ¿Por qué escogí esta empresa y crear a mis empresas? Yo desde pequeña siempre me vi como liderando. Y la empresa que comencé, mi empresa comenzó en el 2001, en abril. Comencé casi sin nada, simplemente con una visión, sabiendo que podía llevarlo a otro nivel con todos los miedos del mundo, pero algo que nadie me podía quitar era esa visión que yo tenía de llevar esta empresa al nivel que está. ¿Qué, ¿Cuál es ese nivel que está? Ahora mismo, si tú me dices del 1 al 10, en lo que tú visualizabas como tu empresa Gold, ¿a dónde está? En el 10. En el 10 porque aún creciendo todos los días, obvio. ¿Por qué? Porque la empresa de nosotros es una clínica que se ve paciente de cáncer de mama y de linfedema, y es una enfermedad que yo le llamo la real pandemia. Por ejemplo, si yo veo este mes 100 pacientes, esos 100 pacientes yo tengo que volverla a ver en 6 meses. Entonces estamos creciendo, por eso que digo que estamos a un nivel 10, porque ha crecido tanto, Indira, que donde estamos hay que mudarse. Bueno, yo recuerdo que yo visité tu tienda clínica, porque es una tienda clínica, como en el 2018, 2019, era un sitio amplio, y ahora me dices que es el doble más o menos del espacio que visité en aquel entonces. Vamos a hablar un poco de este negocio. Son varios, pero vamos a hablar de este principal. ¿Qué es? ¿Cómo lo ideaste? ¿Cómo lo creaste? ¿A qué se dedica? Bueno, la compañía se llama Faith Fitter Store. Es una tienda que le puse Faith por la fe que hay que ponerle en este negocio, cuando tú tienes un paciente, a nivel de empatía y compasión. Es el cáncer de mama. Y lo creamos, yo creé esa compañía desde el amor.
porque para llevar a cabo la compañía Faith Fit Store hay que tener empatía, porque cuando yo tengo un paciente en el cuarto de examen, yo me vuelvo la pastora, la amiga, el oído, ese hombro, porque esa paciente llega enojada, Indira. Esa paciente llega enojada con Dios, con todo el mundo, con el universo, porque ella está peleando una batalla, que es el cáncer. Y yo, Faith Fit Store, y fue una visión tan grande porque Dios me lo presentó en un sueño. Y por eso le puse faith, fe. ¿Sabes qué? Incluso te lo llegué a preguntar en algún momento. La mayoría de personas que crean este tipo de empresas o lo han vivido o han pasado por él. En tu caso, no. Entonces, el que tú lo trabajes desde el amor, desde la empatía, desde el querer ayudar a otros, es muy bonito. Y tal vez no te ha llegado esa persona que dice, ¿por qué tú quieres ayudarme si tú no sabes lo que yo estoy pasando? Claro que sí. Y simplemente hay que saber manejarse para responder a esas pacientes que llegan con ese enojo. Y yo simplemente le digo, yo estoy aquí para ayudarte, yo sigo las órdenes de tu médico. Nosotros trabajamos directamente con los médicos. Yo simplemente estoy aquí para darte lo que el médico tuyo te ordenó, pero recordándote que estoy aquí también para ti, para escucharte. Muchas veces cuando sucede esos casos, esa paciente llega enojada, pero se va dándome un abrazo y un beso y dándome las gracias por cambiarle la vida, porque de eso se trata este negocio. Otra cosa que tienes es la fundación. Ay, mira cómo se le iluminó la cara, señores, se le iluminó el rostro cuando me habló de la fundación. Háblame de la fundación, ¿qué es lo que ustedes llevan? Yo sé que van por varios países ayudando. Háblame de la Fundación Marisol. La Fundación Marisol Riva creo que el sueño, esa es como la empresa real que yo la trabajo tan profundo. ¿Por qué? Porque esa es la empresa que se trabaja no sin ganarle dinero, porque ahí no hay dinero, beneficio para nosotros a nivel monetario, pero hay un regalo tan grande más allá de lo monetario, que es el mensaje que se está llevando a través de esta fundación. A través de la fundación estamos cambiando vida, Indira, estamos transformando vida. Cuando nosotros nos hacen esa invitación, hacemos operativos médicos en colaboración con diferentes organizaciones serias. Y cuando llegamos allí y trabajamos, y yo cuando nos hace la presentación del día del operativo médico, se hace una ceremonia y no hay una vez que yo no me faje a dar grito. Yo lloro porque cuando yo veo allí que estoy en el podio y veo todas estas mujeres que vinieron para que yo le cambie la vida. Ay, Dios mío, me da esa cosa. ¿Cuántos operativos médicos llevas y en cuántos países has estado? Mira, nosotros nos enfocamos mucho al principio porque la trabajaba sola. Nunca pedíamos para recaudar fondos. Comenzamos no hace mucho, pero yo hacía los operativos médicos personalizado. Yo era de la que no quería cámara, de la que no quería que supieran que era yo. Yo quería yo decía, no, porque Dios sabe, Dios conoce mi corazón. Hasta que el último operativo médico fue en el 2014. Y yo me enfocaba mucho en la República Dominicana, a no tener ese apoyo. Y yo he hecho muchos, pero nosotros los pagábamos mi esposo y yo de nuestro bolsillo, y era súper caro, y lo hacíamos pequeño, y que era algunos $15,000 que sacábamos de nuestro ahorro para esa paciente. Nosotros también hemos hecho mucho en la República Dominicana y en Panamá hemos ido 2 veces. Ahora la fundación tiene una gala que sé que también la hacen cada X tiempo. Háblame un poco de qué va la gala, cuándo es, cómo pueden apoyar. Claro. Si hay empresas que este podcast lo ven básicamente, claro, empresarios, hay empresas que quieren patrocinar. Cuéntame de esto. Bueno, la gala va a ser junio 6 en el Michel Milan en Garfield, New Jersey. Ahí va a ser una gala, bueno, va a ser nuestra primera gala, señora. Yo estoy tan emocionada. Y va a haber bar abierto para aquel que quiera o aquella persona que quiera tomarse sus tragos, claro, responsablemente. Va a haber una música un típico en vivo, cena, pero lo más importante, señores, es que ustedes van a conectar con tanta gente bonita allí ese día,
pero lo más importante es la ayuda que ustedes van a hacer yendo a esta gala. Van a hacer ese puente de ayuda, porque con tu asistencia vas a poder comprarle una prótesis a esa mujer que vamos a ver en el operativo médico 2026. Hablemos de Corre Linda. Señores, este es el libro que tiene Marisol. Corre Linda. ¿Por qué este título? Mira, Corre Linda. Yo me considero una mujer exótica y linda. No, eres linda. Claro. ¿Qué te consideras? Es que Tú eres linda. Me he pasado la vida, Indira, corriendo para poder llegar a donde estoy. Y de eso se trata. La vida mía no soy lo que me pasó, soy lo que decidí ser a través de mi historia. Yo, como madre soltera a tan temprana edad, mi primer hijo lo tuve a los 17 años, me pasé la vida corriendo para poder llegar a donde estoy. Ese libro, para mí, eso fue uno de los hijos que yo di a luz en el 2024. Yo venía escribiendo mi historia desde muchos años sin saber que lo iba a convertir en un libro. Era como escribir mi guión de vida a diario. Una mamá soltera escribe su guión de vida a diario. Tengo una historia, pero una historia de superación, porque nunca me victimicé. En el libro también hablo de la violencia doméstica. Fui víctima de violencia doméstica por 10 años prácticamente. Una violencia doméstica que no se notaba, que nadie la veía porque era la psicológica, la emocional. Para mí esa es la peor, porque nadie lo nota, nadie ve el morado, nadie ve el brazo roto. Y yo decía, cuando comencé a hablar de ese tema, que yo prefería que me rompieran un brazo que lo que me hacían, porque era tan psicológico el abuso, pero llegué también a normalizarlo. En mi libro hablo que es un tema que me limité mucho por mi familia, que mi primer abusador fue mi papá, porque mi papá era el que me enseñó que lo que me estaba pasando ya después de adulta como esposa era normal, y que esa pareja que yo tenía, por respeto a mi hija, no toqué mucho, no avancé en ese tema en el libro, pero llegó un momento que yo me llegué a creer que yo era mala. Yo llegué a creer que yo no valía la pena, porque me lo repetían tantas veces que yo no servía y que yo era mala, que llegué a creérmelo. Hasta que ese día yo tuve un despertar, amiga. Ese día, ese despertar que tuve, donde yo simplemente escuché que salida. Y fue fuerte. Pero no me gusta mucho tocar ese tema. Creo que te hablé cuando hablamos de esta entrevista. Por respeto a mi hija, por respeto también a otras fundaciones que están tocando ese tema, que lo llevan ese tema, ese mensaje, creo que lo dominan más que yo, porque a mí no me gusta, es un tema que también hay que saber manejarse. Mira, yo respeto mucho esas situaciones y creo que parte de mi bandera, incluso como comunicadora, yo pregunto, si yo veo que la gente lo responde, mira cómo te dejé hablarlo, no te interrumpí. Claro. Si lo quieres hablar, lo hablas. Siempre digo, hasta donde tú quieras. No lo quieres hablar, no tengo ninguna situación y lo respeto. Eres muy valiente al tocarlo. Conocí tu historia porque sabes que lo hemos hablado y la conozco, y mira cómo no te la mencioné en ningún momento. Así que de verdad eres muy valiente al tocarlo. Y de verdad te felicito por haber salido de esa situación. Sí, es un tema que a veces, para mí, yo me limito mucho con ese tema por mi familia. Tengo una familia grande, una familia hermosa. Mi papá y mi mamá tuvieron 14 hijos. Yo soy la última con una gemela, soy gemela. Y a veces son temas que se tiene que tener mucho cuidado, porque mis hermanas o mis hermanos no vivieron lo que yo viví. ¿Tú me entiendes? Entonces hay que respetarlo y claro, es un tema que lo mantengo como de ladito y lo toco, pero muy por encima. Nada, yo solamente quiero de verdad felicitarte y augurarte muchos éxitos en esta gala. Quiero hacerte una nueva invitación porque quiero que hablemos de tu podcast también, quiero que hablemos muchísimos otros temas, pero tenemos que finalizar la entrevista del día de hoy. Y te tengo entonces esa entrevista más amplia, abierta, para una próxima edición. Gracias por acompañarme hoy. Por invitarme.
Se me quedaron tantas preguntas en el tintero, pero gracias, Marisol. Gracias a ti. Señores, espero que partecitas de la entrevista de hoy, porque se nos quedó muchísimo por hablar con Marisol Rivas, usted la haya aprovechado. Si usted tiene una amiga, una persona que conozca, que tiene muchas ideas, muchas cosas por desarrollar, esa idea empática que muchas personas le puedan decir, eso no es un negocio, simplemente eso es un deseo, una pasión que tienes ahí. Fíjese en la historia de Marisol Rivas, que por una pasión, algo que quiere ayudar al prójimo, tiene fundaciones, tiene empresas con fines de lucro y ha podido llevarla a cabo. Este fue nuestro episodio del día de hoy de Secretos CEO. Recuerde compartir si nos está viendo a través de YouTube. Si nos está escuchando a través de Apple Podcasts o de Spotify, también comparta el episodio del día de hoy. Si nos ves a través de Vega TV, de TV Quisqueya, de Mía Visión, gracias por tu sintonía en este día de hoy. Nosotros nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. ¿Por qué? Porque los CEO hablamos de negocios. Indira Báez estuvo contigo.